tardes, estimados participantes de la materia Derecho Procesal Civil 2. Nuevamente les doy la bienvenida, en la cual pues la mayoría pues ya tienen conocimiento de mi persona y sobre todo pues este, continuamos con eh, el seguimiento del derecho procesal hasta culminar con las prácticas civiles que se las verán de repente en el próximo semestre. Entonces, como para no entrar mucho con la presentación, mi nombre y todo ya conocen, sí me voy a dedicar a mostrar en la lámina relacionada con la planificación. Acá, pues prácticamente se cambió un poquito en lo relacionado a la segunda actividad, que en vez de ser un informe es un ensayo. Este, y de esa manera, pues vamos a dar todo lo relacionado con propiamente las siguientes etapas del proceso, sobre todo del procedimiento ordinario, porque el derecho procesal civil 2, pues ya entramos lo que es el estudio del libro segundo y del libro tercero del mismo, como lo es el procedimiento ordinario y como lo es la ejecución de sentencia, previo el procedimiento cautelar, que es el que propiamente es el procedimiento, el libro tercero. Bueno, ahí tenemos los contenidos programáticos, la evaluación y sobre todo las fechas. Ya esta semana eh, está la plataforma abierta para la evaluación correspondiente al primer momento, es decir, la presentación de este primer momento con el examen escrito en la cual tienen su plataforma hasta el día domingo. Bueno, luego la contestación de la demanda por medio de un ensayo para empezar a ser presentado del 19 al 25 de febrero. La sentencia y el poder cautelar por medio de un informe del 13 de marzo al 24 del mismo mes. Y por último, la ejecución de sentencia, que es precisamente ya la materialización de la sentencia del 8 al 14 de abril. Por lo menos ya ustedes lo conocen y aunque a veces para muchos repetir puede ser cansón, pero tratar de recordar las normas, las instrucciones en la presentación de las actividades. Por favor, todavía se ven algunos estudiantes que no tienen cuidado con la forma, con la estética. Sí, el contenido programático y en cuanto a la parte de las figuras que se están desarrollando, pues sí, las responden acorde, pero la parte de la redacción, pues no tanto la redacción, sino la forma como presentan esa redacción, es decir, los márgenes, la sangría, la ortografía, el uso del castellano, pues tienen sus pequeñas dificultades y uno por lo menos le hace las aclaratorias en la retroalimentación, porque cuando se llega a unas oficinas, sea del SAREN, sea de los tribunales, y empiezan a detallar esos errores, pues ahí es donde vienen precisamente las demoras, porque muchas veces se demora en la revisión de un documento, porque la demora, porque así se utilizan sus sistemas virtuales, que ya por lo menos hay oficinas que los tienen, del SAREN, en los tribunales cuando hubo el asunto del COVID, pues se intentó el despacho virtual, por lo menos había una semana en que en realidad pues se podía, se mandaba a través de la parte se hacía el despacho virtual, sobre todo se llevaba la demanda en digital y luego en físico, pues
este, se logró ese avance. Claro, naturalmente, pues siempre la parte del físico, pues es la que da constancia a la realización del acto, pero esa parte del físico se tiene que hacer bien hecha. Entonces, voy a seguir insistiendo con las normas APA, voy a seguir insistiendo con la forma, con las sangrías, con los márgenes, porque esos son requisitos que no pueden fallar en los documentos. Bien, y como ya entramos a lo que es el procedimiento ordinario como el procedimiento esencial dentro del proceso, pues más voy a seguir insistiendo en mis. Bien, sin más preámbulos sobre indicaciones, entramos ya en materia y vamos con la primera unidad en la cual damos inicio al procesal 2, propiamente procedimiento ordinario. Ahí tenemos en cuanto a lo que es el contenido, procedimiento ordinario, la demanda, requisitos, admisión, reforma y emplazamiento. Bueno, antes de entrar, que es la demanda, pues tenemos que iniciar con lo que es el procedimiento ordinario. Y precisamente el procedimiento ordinario, pues lo vamos a encontrar en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, prácticamente a partir del artículo 338 y siguientes, en donde el procedimiento ordinario pues va a comprender las tres grandes etapas de él mismo y lo que es el libro tercero con el procedimiento cautelar y la ejecución de sentencia. El procedimiento ordinario pues consiste precisamente en ese conjunto de normas por donde general se ventilan los derechos y los intereses fundamentales de las personas, en donde para dirimir la solución de sus conflictos, pues hay que irse a este tipo de procedimiento, que es nuestra materia de estudio, dentro de lo que es las normas del Código de Procedimiento Civil. Y acá es precisamente en el procedimiento ordinario donde los actos del proceso pues están indicados de acuerdo a sus lapsos y de acuerdo al momento en el cual se debe hacer. Él arranca con la demanda, termina con la sentencia y esa sentencia pues naturalmente se materializa con la ejecución. Entonces acá precisamente tenemos que partir de que en lo que es procesal civil 2 vamos a actuar con lo que es la primera etapa, que es la llamada introducción de la causa. En la introducción de la causa es donde se exponen los alegatos, tanto de la parte demandante a través de la demanda como de la parte demandada a través de la contestación. Aquí ya en el procedimiento ordinario empezamos a indicar quién es demandante y quién es demandado. Entonces, todo eso es lo que se aprendió en el procesal 1 en cuanto a la pretensión, los actos procesales, cuando decían actos procesales de las partes, actos procesales del juez, sobre todo de las partes, demanda y contestación, ya vamos acá en el procedimiento, en el procesal 2 con el procedimiento ordinario, qué es lo que hace el demandante, cómo tiene que hacer la demanda, qué tiene que hacer el demandado, cómo tiene que hacer la contestación. Entonces, acá, precisamente, si nos vamos a ubicar con normas, con lapsos, con tiempos y con formalidades para hacer. De la contestación de la demanda tenemos que saltar a la decisión de la causa porque la segunda etapa, que es la llamada instrucción de la causa, lapso probatorio, ustedes lo van a ver en otra materia. Porque el libro segundo, el procedimiento ordinario, por lo general, lo que es la parte de alegatos se ve en una materia. La decisión se ve en esa misma materia, pero lo que son las pruebas, eso se ve en otra materia que es la llamada derecho probatorio. Y
El derecho probatorio tienen que concatenarlo con el procedimiento ordinario porque precisamente el derecho probatorio van a aprender ustedes cuáles son los medios, los instrumentos, por lo general van a demostrar lo que alegaron en la demanda o lo que alegaron en la contestación. Ahí es donde funciona la ecuación para que en el momento de la sentencia el juez, uniendo esa ecuación, alegatos y pruebas, le dé el valor probatorio y de esa manera tener, como se dice en la sentencia, favorable. Bueno, una vez indicada esta expresión, entramos con lo que es la demanda. Aquí, en un pequeño extracto, tenemos que es el acto procesal iniciador del proceso. Es el instrumento escrito por el cual se accede al órgano jurisdiccional. Es recibida por el juez o secretario en las horas de despacho. Y los requisitos se encuentran en 340. Pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Claro, la norma del Código de Procedimiento Civil nos habla del juez secretario. Generalmente, cuando se interpone la demanda por disposiciones de la judicatura, ella primeramente acude a lo que se llama el juzgado distribuidor. El juzgado distribuidor funciona cada 6 meses, en la cual en el estado Táchira hay 4 juzgados de primera instancia. Hay 5 juzgados de municipio, lo que es el área del municipio San Cristóbal y Torres. Y así sucesivamente en las demás circunscripciones territoriales de la República Bolivariana de Venezuela. Pero vamos específicamente en el estado Táchira, que es donde generalmente habitamos la mayoría de los participantes, y es por el cual cómo es que se funciona esta situación. Entonces, se va al tribunal distribuidor, él se recibe y a eso de las 12 del mediodía llevan a cabo lo que es el sorteo. En el sorteo se indica en qué tribunal quedó eh, procesado esa demanda, es decir, cuál va a ser el tribunal que va a conocer de esa demanda. Y una vez que ya se sepa cuál es el tribunal que va a conocer la demanda, se acude ante el secretario con los recaudos que acompañan a la demanda para ya ser recibida e ir al proceso de admisión, que es lo que va a hacer el juez. Ese proceso de recibir los recaudos y consignarlo a la demanda, eso es lo que hace el secretario. ¿Sí? Le coloca su recibido con su respectivo sello, su respectiva firma, y pasa a trabajo en la cual el juez es el que le va a dar la admisión. Ahora, para que la demanda la admitan, pues ella debe cumplir 9 requisitos que son de estricto cumplimiento para que esa demanda sea admitida. El primero de ellos, la indicación del tribunal por el cual se va a proceder la demanda. Esa indicación del tribunal, ¿cómo me la van a determinar? Eso me lo va a determinar es la competencia a la cual se va a introducir la demanda. Y la competencia me lo va a determinar en la cuantía. La materia, ya sabemos que la materia es civil, pero la cuantía es la que me va a determinar si va a tribunal de municipio o va a tribunal de primera instancia. Todo depende de acuerdo a las unidades tributarias. Si llega hasta 15.000, municipio. Si pasa de 15.001 en adelante, primera instancia. Entonces, por eso, los conocimientos de competencia de jurisdicción no se nos puede olvidar, porque ese primer requisito, la indicación del tribunal en la cual se propone la demanda, ahí juega los elementos de jurisdicción y competencia que se ven en procesal. Nombre del demandado, el demandante y el domicilio de cada uno y el carácter que tiene. Bueno, aquí es la identificación de las partes, tanto el demandante como el demandado. Esa identificación tiene que ser completa. Completa significa nombre y apellidos completos.
cédula de identidad, la capacidad. Tiene que ser persona capaz, el que actúa como parte y naturalmente su cédula de identidad que no puede faltar. Si es demandante, si es demandado. Si se demandare, si el demandante o demandado fuera una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación razón social y los datos relativos a la creación de su registro. Porque recuerden ustedes que en derecho personas hay dos, persona natural y persona jurídica. La persona natural somos nosotros común y corriente. La persona jurídica son las creadas por la ley, que son las sociedades, sean civiles, sean mercantiles. Entonces, los datos de registro, eso es lo que hay que indicar cuando se interpone la demanda si una de las partes es persona jurídica. El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión indicando situación lindero si fueran inmuebles, marcas, colores y señales si fueran semovientes, los signos, señales y particulares que puedan determinarse su identidad si fueran muebles y los datos, títulos y explicaciones necesarias si se tratan de derechos u objetos incorporales. Es decir, si esa pretensión se va a basar sobre muebles, sobre derechos, sobre títulos, se tiene que identificar tal cual como lo indica el numeral cuarto del Código de Procedimiento Civil. Y eso tiene que ser preciso con documento probatorio que indica ese objeto de la pretensión. El quinto, relación de hecho y fundamentos de derecho en que se basa la pretensión con las pertinentes conclusiones. Aquí es donde precisamente vamos a utilizar dentro del concepto de pretensión, que ya lo conocemos, cómo ocurrieron los hechos para llegar a esa pretensión y qué normas jurídicas son las que las van a soportar y esas normas me las va a dar las normas de derecho sustantivo. Por eso la pretensión tiene esa relación jurídico-material en la cual se basa el derecho sustantivo y esas normas de derecho sustantivo son las que hay que indicar como fundamento de derecho de la demanda. Los hechos, bueno, el cuento del cliente, porque los hechos no los fabricamos nosotros, los hechos nos los cuenta la persona. ¿Qué pasó? Que celebró, le prestó dinero a fulanito y que fulanito se lo iba a pagar en un año y que dentro del año solamente le pagó intereses hasta los 6 meses y resulta que después dejó de pagar los intereses. Bueno, ahí uno, pues claro, dentro del castellano y dentro de la redacción como profesionales del derecho que somos, pues le damos un trato a esa redacción prácticamente muy técnica, ¿ves? Porque generalmente el cliente pues no nos habla de esa manera. El cliente, bueno, a veces hasta, bueno, cuenta cosas que no tienen ni muchas veces que ver con la ley, pero sí el hecho fue un préstamo que no le pagó, que pagó intereses hasta 6 meses y luego dejó de pagar y por lo tanto fue a buscarlo tal día, se le escondió, no apareció, no quiso arreglar de por las buenas y así sucesivamente. Entonces, eso pues se acomoda. Los fundamentos de derecho sí, nos vamos a las normas del Código Civil, de las normas relacionadas con las obligaciones, nos vamos a las normas de los contratos y así para ver todo lo relacionado con el incumplimiento, por el cual se basa la pretensión que significa un cobro de vueltas. Así. Los instrumentos fundamentales de la pretensión, eso sí, documentos públicos, documentos privados, este, en la cual consistió la realización de esa pretensión. Si un cobro de bolívares, tiene que haber un recibo, una letra de cambio, un pagaré, para demostrar que hay ese cobro de bolívares. Si se demandara la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de eso y sus causas. Cuando son demandas de cumplimiento de cobro, pues generalmente van a generarse daños y perjuicios y hay que indicarlos y las causas por las cuales se produjeron ellos. El nombre y apellido del mandatario y la consignación de poder. Bueno, recuerden que en las partes
además del abogado asistir, también el abogado puede actuar por poder. Si el abogado actúa con poder, hay que indicar el poder por el cual está representando el abogado. Eso sí no puede faltar y ese es un poder que tiene que ser notariado, autenticado y cumplir con las formalidades de la ley de registros y notarías. Y la segunda edición del demandante a que se refiere el 174, es decir, donde vive. Que por lo general en las demandas colocamos la oficina de los abogados, donde vive el abogado, donde el abogado despacha, bueno, ahí es donde se coloca precisamente la dirección a los efectos de las notificaciones que durante el proceso se producen. Bien, conocido como es la demanda y si cumple los requisitos como lo establece el 341 y el 342, el juez le da su admisión. Presentada la demanda, el tribunal la admitirá si no es contrario al orden público, a las buenas costumbres, alguna disposición expresa la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de su negativa. De este auto se oye apelación en ambos efectos. Al negar una demanda, pues prácticamente niega el acceso a la tutela, niega el acceso al órgano jurisdiccional, pues por lo tanto se reclama para que esa demanda sea admitida. Pero se puede producir que también la demanda pues requiera de un pequeño retoque. Entonces la ley permite de que se haga una reforma. Y si se hace la reforma, pues naturalmente, pues hay que acompañar a la compulsa la reforma también de la demanda, porque cuando se admite la demanda, ¿qué es lo que se ordena? Ahí se hace el primer acto del juez. Ahí es donde ocurre el primer acto del juez con la admisión de la demanda. Entonces, no solamente se ordena, se admite la demanda, sino se ordena a citar al demandado con la correspondiente compulsa y orden de comparecencia. ¿Qué es la compulsa? La copia de la demanda. La orden de comparecencia es la boleta de citación que se le entrega al demandado para que dentro del lapso de los 20 días, una vez citado, dé lugar a la contestación de la demanda. Y eso es un auto que coloca el juez. Entonces el juez precisamente cuando se nace de ese auto, pues ahí es donde viene el trabajo del demandante en suministrar los respectivos emolumentos al alguacil para sacar las compulsas y de esta manera llevar a cabo la citación del demandado en la cual pues se le presta la colaboración y la asistencia necesaria económica, por supuesto, para que el alguacil lleve a cabo ese trabajo. Pero se puede producir la reforma en la cual, si es ante la citación, pues va a tener el demandado este, la demanda de la persona. Ahora, si la reforma se produce después de la citación, pues no hay necesidad de citar al demandado y el, el, eh, el demandado pues contestará tanto la demanda y su reforma. Entonces, el acto por el cual se llama al demandado es el acto conocido como el emplazamiento. Y ese emplazamiento, pues ese llamado se hace con la admisión de la demanda y precisamente el medio para hacerlo es la orden de comparecencia, que es precisamente la boleta que realiza el alguacil por el cual se le entrega al demandado para que comparezca al tribunal en los 20 días a los fines de contestar la demanda. Entonces, ese emplazamiento que lo hace a través de la citación, hay diferentes formas de hacerlo. La primeramente que sucede es la llamada citación personal. Esa es la que se hace directamente en la persona del demandado, como lo establece el artículo 218. En el caso de las personas jurídicas, si no pudieron ser citadas personalmente por medio de la citación personal, el representante legal de la misma se acude a la citación por correo. ¿Por qué hablo de las personas jurídicas? Porque mayormente la citación por correo sucede en las personas jurídicas. Si la citación personal no pudo ser realizada de acuerdo con el 218, entonces se solicita la citación por carteles.
Esta citación se hace a través de dos periódicos de la localidad por un espacio de 15 días para que se den por citados. Y en caso de que no comparezca la parte demandada a darse por citado, se hace el procedimiento de el nombramiento del defensor ad litem a los fines de que se entienda con la citación. Tenemos también otros mecanismos, como lo es la citación por comisión, en la cual pues las actuaciones se trasladan al tribunal donde se constante la residencia del demandado, puede ser dentro del mismo estado de Táchira, como puede ser en otro lugar de la República Bolivariana de Venezuela, y por lo general esa citación la realizan los tribunales de municipio. Tenemos en el caso de que una de las partes, el demandado sea un litisconsorcio, es decir, varios en la cual hay que demandar, en la cual esta citación por tiempo perentorio debe hacerse en 60 días. Están los edictos, que es la citación que se hace ante las personas desconocidas que puedan tener relación con el juicio, y las notificaciones pues son sencillamente llamados que se le hacen a las partes cuando ocurren algunas actuaciones en el proceso, sobre todo cuando se dictan sentencias más que todo o decisiones interlocutorias. Bien, una vez cumplida con la citación, se pueden producir tres momentos dentro del proceso. Una vez que ocurre la citación, tres momentos. Uno de ellos puede ser, que es lo que vamos a ver ya vamos a ver en la unidad 2, la contestación al fondo de la demanda, en la cual el demandado, una vez que se cite, tiene 20 días para hacerlo, más el término de distancia, de acuerdo si se encuentra fuera de la sede del tribunal. Por lo menos cuando sucede aquí en el estado Táchira, generalmente se da un día, porque se cuenta por cada 100 kilómetros un día, pero si se produce en otra ciudad o en otra región de la República Bolivariana de Venezuela, pues de acuerdo a la distancia es que se va a contar un día. Puede ser que se tome un término de distancia 2 días, 3 días, hasta 5 días puede tomarse un término de distancia. Todo depende de los kilómetros que separan a la sede del tribunal con la residencia del demandado. Puede suceder que dentro de la misma contestación el demandado reconvenga, es decir, presente una demanda contra el demandante, pero para ello pues tiene que basarse en una pretensión que no sea incompatible con el que no sea incompatible con el juicio principal. Y para ese entonces, pues el demandado demanda al demandante. Y el demandante, una vez que se admita la reconvención, tiene 5 días para contestar. Pero puede ser que el demandado oponga lo que se llaman cuestiones previas, en las cuales son, como lo decimos, lo dice aquí la norma, son toda cuestión que ha de ser resuelta antes del asunto principal. Debe hacerlo dentro del lazo fijado para la contestación de la demanda y que pone como medio la parte demandada para diferir, impedir o enmendar o destruir la acción del demandante. Ahí tenemos la normativa del 346 al 357. Bueno, sobre estos tres últimos puntos, diferir, impedir, enervar, destruir la acción del demandante, pues precisamente las cuestiones previas lo que llevan es un mecanismo de corrección de la demanda. Esa corrección puede basarse en requisitos del demandante, requisitos del demandado. Puede ser en la cual la pretensión, pues, falten algunos elementos dentro de la reacción de la demanda, o puede producirse también por normativas de ley en la cual esa pretensión estaba prohibida, o previamente también existe otro juicio en la cual debe acumularse con ese para saber cuál es el juicio por donde se va a seguir. Ellas tienen un procedimiento. La primera de las cuestiones previas, que es la falta de jurisdicción, de competencia o de ilícita pendencia,
se soluciona a través de una decisión. Las cuestiones previas de las 2 a las 6, la falta de cualidad del demandante, la falta de ilegitimidad, la falta de legitimidad de la persona demandante, la del representado, eh, la caución que se tiene que dar si el demandado vivía fuera del país, o sea, vivía fuera del país, y los defectos de forma de la demanda, esas cuestiones previas se subsanan dentro de un lapso de 5 días. Se subsanan, hay que subsanar. Y lo que es de las 7 a las 11, se rechaza, se contrahizo, rechaza o se acepta. Generalmente, si se contrahizo o rechaza, se abre una articulación probatoria de 8 días para que el tribunal decida sobre su legalidad, sobre su legalidad. Bien, sobre su legalidad o no. Entonces, cuando se interponen las cuestiones previas ante la contestación de la demanda, pues la cuestión previa tiene que resolverse, sea de acumulación, sea de subsanación o sea de contradicción en la cual tiene que venir una sentencia. Bien, y por último, como le indiqué, el procedimiento. Procedimiento se dice más o menos y cómo se, a través de una sentencia, esa sentencia generalmente, pues es una decisión que la toma la sala político ante dice, decisión alegada número 1, el juez se decidirá sobre la misma en el quinto día siguiente al vencimiento del plazo de emplazamiento. La decisión será impugnable mediante solicitud de regulación de jurisdicción que se hará de acuerdo a la sección sexta, el título primero del libro primero. Eso generalmente es una cuestión en la cual se resuelve a través de una decisión de la sala político-administrativa, resuelve cuál es el tribunal competente para cometer esto. Y ello va a depender es de quién demandó primero. Quién demandó primero para saber el tribunal que va a conocer del asunto. Las 2 y 6 es mucho más sencilla, se subsana. Ahí la que demora un poco más es de las 7 a las 11. ¿Qué sucede con el resultado de las cuestiones previas? Si la cuestión previa es declarada con lugar, pues el juicio termina. Si es por lo menos en el caso de la cuestión previa de hoja 6, pues se vuelve a poner la demanda dentro de los 90 días. Si ese era el caso de la NU 7, 8, 9, pues la cuestión previa tiene que indicarse a dónde debe ir el asunto. Y si son de las prohibiciones expresas de la ley, pues prácticamente casi que se convierte en una cosa juzgada. Entonces, aquí pues el juicio sería imposible restaurar. Bien, y por último, ya con lo de las cuestiones previas, nos vamos al momento en la cual pues ocurre una vez que se cita el demandado, que es la contestación de la demanda. Acá tenemos el ejercicio del derecho a la defensa y por el cual precisamente el proceso tiene el carácter en la cual se tiene que respetar esa garantía, el oír a la otra parte, porque el juez para decidir tiene que escuchar lo que la otra parte también dice, lo que la otra parte pruebe a los fines de dictar en su dispositivo quién de los dos tiene la razón. Entonces, tenemos que la contestación de la demanda, oportunidad, reconversión y los informes vista para sentencia, pues sencillamente, aunque ella no es que, vamos a decir, que haya una definición, solamente la norma del Código de Procedimiento Civil nos va precisamente a indicar la oportunidad para hacerlo, pero la doctrina pues sí se ha encargado de darle su definición a la contestación de la demanda. Y sencillamente, como aquí se los estoy colocando en su lámina, tenemos que la contestación de la demanda, pues sencillamente es el mecanismo para ejercer
el derecho a la defensa, es decir, para ejercer lo que llaman las excepciones. Y tal como lo establece por lo menos el ordinal primero del 349, la defensa es un derecho inviolable en todo y grado del proceso. Es decir, la persona tiene que tener su mecanismo de respuesta ante la pretensión que le interpusiera. La oportunidad. Acá hay que partir si hubo o no hubo cuestiones previas. Si hubo cuestiones previas, pues la contestación de la demanda se hace dentro de los 5 días una vez la cuestión previa haya sido resuelta. Se resolvió la cuestión previa, continúa el juicio, entonces, a partir del día siguiente a la decisión que resolvió la cuestión previa, el demandado contesta la demanda. La contestación de la demanda igualmente se hace por escrito dentro del horario de despacho, en el día de despacho y entre las horas que atiende al tribunal. Ahora, si no hubo cuestiones previas, sino que se va a contestar al fondo, esta se hace precisamente dentro de los 20 días, una vez citada la parte. En el mismo modo, días de despacho, entre 8:30 de la mañana, 3:30 de la tarde, para los fines de contestar la demanda. Y ella se hace por escrito. ¿Cómo se hace la contestación de la demanda? Bueno, en sí, la ley, pues, no nos dice un formulario cómo contestar la demanda. Lo cierto es que generalmente cuando se contesta la demanda, ella tiene un modo de hacerse. Se rechaza todo en parte o se contradice el todo. Eso es más que todo lo que se hace, porque si conviene, prácticamente terminaría el juicio, porque está aceptando lo que le dijeron y el juez sencillamente va a homologar ese convenimiento. Entonces, acá, precisamente en la contestación de la demanda, pues sencillamente lo que se hace es, mi recomendación, hacerla en un orden cronológico sobre lo que puntos donde se va a rechazar tanto los hechos que fundamentan la pretensión y la alegación de normas jurídicas que a lo mejor eran improcedentes para ese momento. Entonces, esa es la manera como mayormente se contesta la demanda. Es rechazar en todo o en parte o sencillamente, rechazar todo, puntos de la pretensión y normas jurídicas inadecuadas para esa pretensión. Ok. Pero resulta que dentro del acto de la contestación de la demanda se puede producir un hecho muy importante, un acto procesal bien importante, como lo es la reconvención y seguido de la reconvención, la llamada contumacia o rebeldía del demandado. El primero es un acto de defensa con sentido de reivindicar su derecho a través de una nueva pretensión. Es decir, en la reconvención existe lo que llama una contrademanda. Y como lo dice la norma del 366 del Código de Procedimiento Civil, 365, podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición expresando con toda claridad, precisión y objeto y fundamento. Si versare sobre objetos distintos al juicio principal, lo determinará como lo indica el 340. Es decir, prácticamente es hacer una nueva demanda. La norma descrita evidencia a la ley y deja la libertad al demandado para proponer una reconvención contra el actor a través de las diferentes acciones que éste quiera ejercer y que pudieran ser objeto de procesos distintos al que tenga relación con la demanda. Si versare sobre objetos distintos del juicio principal, la ley permite que sobre el mismo se haga una reconvención. Es decir, por lo general, esa reconvención, pues,
debe ser sobre el juicio principal, es decir, atacar esa pretensión a través de una nueva pretensión. Y esa nueva pretensión pues va a tener su relación con ese juicio principal en la cual por lo menos se demanda un cobro de bolívares, pero se contrademanda en la cual se hizo el pago de ese cobro de bolívares. ¿Ve? O por lo menos se demanda un cumplimiento, un incumplimiento, y el otro contrademanda que sí hubo cumplimiento. ¿Ve? Sin embargo, la norma pues permite una amplitud en la cual hasta por un objeto distinto a la pretensión principal, usted pueda proponer una reconvención y el juez debe admitirle esa reconvención. Porque al haber esa reconvención, entonces la decisión va a ser sobre dos pretensiones. La primera del demandante y la segunda del demandado. Ahí indica el procedimiento. El procedimiento a los 5 días se admite y, y 5 días para contestar la reconvención. Una vez que se comenta la reconvención, se abre el lazo probatorio. Y tenemos el caso de la confesión ficta o rebeldía, en la cual sucede cuando el demandado ni contesta demanda ni promueve pruebas. Al llegar a este momento, pues prácticamente se está produciendo una aceptación de los hechos, porque el silencio se considera como aceptación de los hechos, y por lo tanto el juez pues debe dictar la sentencia. Eso es lo que ocurre cuando se da el procedimiento de consumancia o rebeldía. Bien. Existe también dentro del procedimiento ordinario que por lo general dentro de la estructura de la norma del Código de Procedimiento Civil se colocó después de la contestación de demanda, como lo es la tercería. La tercería es prácticamente un nuevo procedimiento en el cual se basa en una pretensión por el cual se reclama a las actuaciones que están haciendo las partes en el juicio principal, bien sea porque voluntariamente lo haga el tercero o porque es llamado de manera forzada a intervenir en el juicio. Pero para ello, ese tercero tiene que hacerlo en base a los supuestos del 371 del Código de Procedimiento Civil, sobre todo cuando se reclama una actuación sobre un derecho que le corresponde, se opone a un embargo, puede incluso este tercero ayudar a una de las partes a través de la intervención adhesiva. Y tenemos la forzada, que es sobre todo cuando se llama un tercero para que esté dentro del juicio, pero sobre juicios muy específicos, sobre todo cuando tiene que indicar entrar dentro de una cita de saneamiento. Bien. El procedimiento de la tercería, pues una vez que se interpone esa tercería, se hace a través de la demanda. Esa demanda debe cumplir con los mismos requisitos del 340. Se cita a las partes del juicio principal y se produce dentro de ese procedimiento dos juicios. Se abre el llamado cuaderno de tercería. Se abre dos juicios y de esa manera, pues, el juicio de tercería va llevando su sustanciación. Si ese juicio de tercería se interpuso antes de dictar sentencia al juicio principal, pues sencillamente se culmina la tercería y una vez que los dos juicios estén compatibles, tanto el principal como la tercería, el juez decide en sentencia tanto el juicio principal como la tercería. Y entramos a lo que es la tercera etapa del procedimiento, en la cual, pues como les dije al inicio, eh, procesal civil 2 va a comprender lo que es la primera etapa, introducción de la causa ya con la demanda y contestación, y
la tercera etapa con la decisión de la causa, en la cual hoy pues solamente nos vamos a limitar es a los informes y a una actuación que puede solicitar el juez, ya que en el segundo encuentro tocamos lo que es la sentencia con el procedimiento cautelar, es decir, las medidas, para terminar ya la materia con la ejecución. Resulta que una vez culminado el lapso probatorio, es decir, los 15 días para promover, 3 para objeción, 3 para admisión y los 30 para evacuar, viene lo que es la etapa de la decisión de la causa. Y aquí puede darse dos situaciones. Que se constituya un tribunal con asociados en la cual la parte que lo solicite lo tiene que hacer dentro de los 5 días una vez que finalice el lapso probatorio o que presente los informes en el día 15 a partir del vencimiento del lapso probatorio. Dentro de la constitución con asociados, bueno, esos son unos jueces que ayudan al juez principal a tomar la decisión de la sentencia. En cuanto a los informes, pues prácticamente se convierten en las conclusiones que las partes presentan a los fines de prácticamente como conducir al juez cuál es la sentencia que va a dictar, tanto demandante como demandado. Ahí en los informes prácticamente se abarca todo, lo que fue la demanda, contestación, la actividad probatoria y llegar a la sentencia. De actividad probatoria para que el juez en la sentencia pues tenga como otro tipo de aporte más de la misma. Los informes, ellos pueden ser producto de objeciones por parte de la otra parte en un lapso de 8 días, para luego entrar prácticamente a los 60 días, que es el tiempo que da la ley para que el juez dicte sentencia. Pero durante ese tiempo se puede presentar situaciones en las cuales el juez eh, establezca un auto para los fines de dar algunas aclaratorias, que es el llamado auto para mejor proveer. Esos son prácticamente unas actuaciones muy discrecionales por parte del juez. Estos autos para mejor proveer también pueden producirse en el lapso probatorio, pero comúnmente ellos se producen es en la etapa de previo a la sentencia. Y esos autos para mejor proveer, como lo indica ahí la norma, son prácticamente, corresponde 5 momentos. Corresponde 5 momentos, en la cual, pues, este, se los voy a indicar. Primero, hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlo sobre algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso u oscuro. La presentación de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato en el proceso y que se juzgue necesario. Que se practique inspección judicial en alguna localidad o en forma de croquis sobre puntos que se determinan bien o que tenga vista un proceso, que exista algún archivo público y se ponga certificación en acta alguna siempre que en el pleito de que se trate haya alguna circunstancia de tal proceso y que tenga relación con uno de ellos. Que se practique alguna experticia sobre puntos que fije el tribunal o se amplíe o aclare la existencia de los autos. En este auto, para no proveer, se señalará término de suficiente una vez cumplido. Contra este auto no se oirá recurso alguno, cumplido que sea las partes, pueda hacerlo ante el tribunal. Antes del fallo, las observaciones que crean pertinentes respecto a las acciones particulares. Los gastos que ocasionan estas actuaciones serán a cargo de la parte de por mitad, sin perjuicio de que resuelva sobre costos. Bueno, esto es un mecanismo en que más que todo ya es un acto del juez. Acá las partes lo pueden mencionar, es decir, sugerir, pero el juez a la final es quien lo toma, si considera necesario utilizarlo o no. Eso no es que sea algo obligatorio que se dé. Lo que mayormente ocurra, o se constituyen asociados o se presenta el informe. Pero lo de auto para mejor proveer si es un acto discrecional del juez, si lo considera oportuno para hacer.
haya o no haya acto de proceso. Entonces, una vez que se haga la observación a los informes, se venzan esos 8 días, comienza el lapso de los 60 días para dictar sentencia y es ahí donde el juez, en ejercicio de la función jurisdiccional, lleva a cabo la solución del conflicto y por lo tanto la administración de justicia, el hacer justicia. Y este tema de la sentencia pues quedará para el siguiente encuentro. Bien, respetables participantes, estudiantes, gracias por la atención y nos veremos en el segundo encuentro sincrónico. Que tenga muy buenas tardes y hasta luego.